características sexuales no normativas, como nos lo indica la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. La siguiente, por favor, Judith. La anterior. Bueno, como les mencionaba Grecia, vamos a impartir esta capacitación, a coordinarla, tanto la maestra Judith Vázquez como su servidora Marta Juárez, y les proponemos realizar la sesión. Es una sesión en Zoom en donde veremos pues algunos temas básicos, conceptos básicos para ponernos de acuerdo de qué estamos entendiendo sobre género, perspectiva de género y diversidad, y veremos la normativa de la ley orgánica y el reglamento que especifica de qué manera se deben de presentar iniciativas y dictámenes. Realizaremos un par de ejercicios para que conozcan eh, diversos materiales de relevancia legislativa para el Congreso, como son las agendas legislativas de los grupos parlamentarios, y haremos algunos ejercicios con estos insumos. Asimismo, tendremos la presentación de algunos videos, ¿no? Para eh, abordar diferentes aspectos, y les presentaremos algunos recursos que ha producido el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, que nos parece relevante, pueden ser útiles para el trabajo que realizan ahora como parlamentarias, parlamentarios, ciudadanos en estos ejercicios tan importantes para la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, entre las reglas del juego que planteamos en estas sesiones en Zoom, que son tan importantes, el manejo del tiempo y el escucharnos unos a otros, pues está el no interrumpir a quien está hablando sin solicitar la palabra, levantar la mano para tomar la palabra y esperar que se pueda intervenir. Recuerden que en el Zoom tenemos el iconito de reacciones en la parte inferior, y ahí se puede poner el icono de levantar la mano. Es muy importante que respetemos las opiniones de todas, de todos, de todes, y que procuremos no entablar el diálogo entre participantes para que la conversación sea de manera colectiva y nos podamos entender unas a otros y viceversa. Recordar que nuestras opiniones son eso, opiniones, son a título personal y que no son conceptos, ¿no? Los conceptos siempre tienen un autor y un contexto, y entonces las opiniones que expresamos pues son eso, son nuestras. Es muy importante mantener el diálogo, vernos como iguales a pesar de nuestra diversidad en opiniones, de nuevo respetar nuestras diferencias y reconocer nuestras coincidencias, y por supuesto respetar nuestras reglas de trabajo del juego en este momento. Si alguno o algune eh, propone incorporar alguna regla más, por favor háganoslo saber para considerar. Una, una que no está escrita, pero es en términos de relación de respetar a los otros, es tratemos de ser breves en nuestras intervenciones para no, eh, para que seamos más las personas que podamos participar y no se utilice mucho el micrófono por parte de alguna o algunas personas. ¿Alguien tiene alguna regla más que quisiera que tomáramos en cuenta para iniciar esta sesión? Parece que no veo manitas levantadas. Entonces, bueno, esas serían básicamente nuestras reglas del juego. En el chat por ahí preguntan si va a haber registro de asistencia. Nos explicaron que la lista de asistencia las coordinan las coordinadoras de los diversos grupos parlamentarios de los parlamentos. Ahora estamos concluyendo las integrantes del Parlamento de Mujeres y las y los integrantes del Parlamento. Lo voy a resumir, ya saben ustedes que el nombre del Parlamento es más grande, pero lo voy a resumir a Parlamento LGBTI más, ¿no? Q más, para no repetir cada vez el largo nombre del Parlamento que nos convoca. Acá ya están la liga para el pase de lista del Parlamento LGBT, y supongo que en un momento en el chat del Zoom estarán subiendo el enlace para el otro Parlamento de Mujeres. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, Judith, por favor. Bueno, pues de esta manera damos inicio
a la capacitación que es impartida por el CELIC sobre diseño legislativo con perspectiva de género. Le cedo el micrófono a mi compañera Judith para que ella continúe con esta primera parte y después yo me reincorporo a la presentación. Adelante, Judith, bienvenida, la Muchas coordinadora gracias. ejecutiva del centro. Muchas gracias, querida Marta. Pues para mí deben saber que es un privilegio estar en este lugar ahora, viendo el trabajo tan importante que hacen las y los parlamentarios, parlamentarias, que construyen una nueva ciudadanía, que construyen, por supuesto, un andamiaje para poder gozar de nuestros derechos. Así que creo que es muy importante esta capacitación y esta posibilidad de unir a los dos colectivos en una sola capacitación, pues es todo un reto para todas, todes. Así que trataremos de ser lo más simples, concretas, para poder avanzar, ¿no? Les digo desde ahora que cuando quieran tomar la palabra, solo soliciten, levantan por ahí la manita y alguien estará monitoreando para avisarnos que alguien quiere tener una intervención. Les recomiendo, Marta, que fuera un poquito breve para que no se nos haga esto muy grande. Entonces vamos a iniciar en esta ocasión. Tratamos de encontrar materiales disponibles en la red para que ustedes mismos puedan volverlos a ver, puedan utilizarlos en el futuro, puedan releerlos o reescucharlos para poder tomar de ahí algunos conceptos que son de manera breve, clara, concisa, no es muy teórico el tema, así es que tiene toda la teoría de fundamento. Y comenzaré con reconocer que la teoría que ha impulsado nuestras causas o ha impulsado la búsqueda por la construcción de la igualdad y el goce pleno de derechos para todas y todes en el mundo es justamente los movimientos feministas. Así es que vamos a escuchar en este video parte brevísima de la historia de donde venimos. Así que si me permiten les voy a compartir esta pantalla. Espérenme tantito, ténganme paciencia. Espérenme que se me atoró. ¿Estamos viendo la pantalla del video? Ya se ve. Ok, vamos a iniciar. Como sabes, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente, y además esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Y el hombre, basándose en esta superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas y sociales, culturales, y ha dejado a la mujer la función de criar hijos y el cuidado de la casa, bueno, y de su satisfacción sexual. Y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas, pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación. Se lleva a cabo un movimiento ideológico social que luchará por romperla, el movimiento feminista. Empezamos. Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Te sitúo. Si sos mujer, tu tarea va a ser cuidar la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, si no podés estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casás. Si trabajás, el dinero es para tu marido. Tremendo. ¿Puedes subir un poco el volumen, por favor? Porque nos dicen que no se escucha bien. Un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales, independientemente de la clase social. Como recordarás, esto llevará a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero en esta declaración habla exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo, habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales, dando lugar a la llamada primera ola del feminismo.
Ya verás, por un lado, Lynn Bush. Ella toma el texto y lo replique. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que promueve la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por el otro lado, Mary Wollstonecraft y su vindicación de los derechos de la mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice: la diferencia entre los géneros hombre y mujer no es algo natural como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso. Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympe de Gouges, por ejemplo, fue guillotinada, muchas mujeres encarceladas, no se permiten que se reúnan más de 5 mujeres en la calle, y espera que esto siga. A principios de 1800, el Código Civil francés, o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos, y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble. Las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de estas derrotas, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando, porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo, y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. Ya verás, el movimiento sufragista surge en los 2 países anglosajones, y luego esto van a influir en el resto de los países. Vamos por parte. En Estados Unidos las mujeres han luchado por la independencia de su país, ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues 4 mujeres viajan a Londres al Congreso Antiesclavista, pero no te lo pierdas, no las dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final las dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas toman conciencia de su desigualdad como mujeres y de vuelta al país, 2 de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha ya a favor de los derechos de la mujer. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos, reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad y educación, y como sabes, el voto. Hacen especial hincapié en esto último, porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero ahí se cansan antes y tras casi medio siglo de lucha moderada pasan a la acción. Y encima lo hacen fuertemente a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se le debe a ella la invención de estos métodos de lucha? Vaya, y primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener en diferentes países del mundo el derecho al voto. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30 años. En Estados Unidos en 1920, aunque solo para las mujeres blancas, y 80 años después de eso, y así le seguirán otros países. Pero espera un momento, el movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas, y el resto de las mujeres, bueno, pues empiezan a aparecer mujeres con otras realidades, como Sojourner Truth, esclava negra, que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristán, mujer socialista, que habla de las mujeres obreras y la doble represión que sufren de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado, y que es precisamente ella que puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento que el feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empieza a distinguirse 2 ramos dentro del feminismo. Una que busca la igualdad de derechos, de cambiar todo el sistema establecido. Luego lo verás más. Bueno, pues ahora llega un periodo del movimiento feminista, se paraliza, estamos en el periodo entre las 2 guerras mundiales, las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad y muchas se desmovilizan. Entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir. En Francia, en 1949, escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencia. Este es un gran libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase, mujer se hace, no se nace, nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo, que tendrá que cumplir para ser considerada precisamente mujeres. Y más cosas, habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es el otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Pensalo un momento, lo es claro. Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos acá. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser arma de casas felices, la publicidad lo deja claro, pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre.
explican que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida. Aparentemente maravilloso, ya que sienten priorizado el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller. Muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Buena Betty, pero ella no se queda ahí, también pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres Now, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces y que ha ido creciendo hasta la actualidad, que busca mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como la explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Hagamos lo imposible para incluirlas en el mercado laboral, en los puestos de poder. Son los años 60, seguimos, se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres comienzan a ocupar puestos de poder. Pero ya está. No, porque ¿qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares? Pues hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera ella. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación, el feminismo radical. Pero no te confundas, radical de raíz, porque es problema, hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos, familiar, política, económica, social, científica. ¿Te suena el movimiento de liberación de la mujer? Pertenece a esta corriente. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas como las que hacen a los certámenes de belleza, que los consideran una cosificación de la mujer. Pero vamos allá, este movimiento también crea espacios propios como Centro de Mujeres Maltratadas, de defensa personal, ginecológica, guarderías. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas hacia la liberación. Y como te dije, ya tenemos las dos grandes posturas feministas, de las que te he mencionado antes. Recapitulemos. Las feministas liberales buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre. Las feministas radicales van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en que vivimos. Comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tu mujer saca una selfie y la sube a las redes sociales en una postura sensual? Para el feminismo liberal, genial, estás desafiando al sistema que espera que te comportes de forma recatada. Estás empoderándote. El feminismo radical piensa otra cosa, respeta tu foto, eres libre de hacer lo que quieras, pero no creo que estés desafiando nada porque te mueves dentro de los esquemas patriarcales impuestos de sentido de belleza de la mujer y feminidad. Vamos, que el sistema del poder se siga manteniendo. Llegan los años 90, siguen los avances, pero veamos, hasta ahora es como si el feminismo hablase siempre de un prototipo de mujer. Pero una cosa, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres transexuales y las musulmanas y las africanas o las asiáticas? Pues bien, a partir de ahora se toman conciencia de que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y surgen nuevos y múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Feminismo negro, feminismo colonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer. Ya no existe un feminismo único a lo largo del siglo XXI. Se va adquiriendo una mayor conciencia de la sociedad en general, de la desigualdad de la mujer, y surgen movimientos sociales como el movimiento Ni Una Menos, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres, o las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo, en el Día Mundial de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero al día de hoy no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres. Sigue habiendo violencia de género. Las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral y los puestos relevantes en el mundo de la política y en el mundo militar siguen estando en manos de varones. Regresamos, estamos después del video. ¿Algún comentario sobre lo escuchado, lo repasado? ¿Se ve la presentación, Marta? Sí, ya se ve. Listo. Pues entonces, continuamos. Después de este recorrido rapidísimo sobre la historia, de dónde vienen las ideas combativas de los feminismos y de dónde tomamos o abrevamos para la construcción de los otros movimientos que luchan en contra de la discriminación, en favor de la igualdad, en la construcción de una sociedad distinta. Bueno, pues nos colocamos en el Congreso de la Ciudad de México y dentro del Congreso de la Ciudad de México se han hecho grandes esfuerzos por retomar los compromisos en materia de derecho internacional.
en donde México se suma a la construcción e inclusión de las mujeres y de los colectivos y los sectores históricamente marginados. Comenzamos con la explicación: ¿qué es el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, el CELIG? Es una unidad administrativa del Congreso de la Ciudad, cuya misión es fortalecer las actividades legislativas en materia de derechos humanos de las mujeres mediante estudios e investigaciones, a fin de promover la igualdad de género en el quehacer legislativo del Congreso de la Ciudad de México. Quisiera decirles que el CELIG comenzó a funcionar, se institucionalizó en diciembre del 2018 y empezó sus funciones a partir de enero de 2019. Marta Juárez fue designada como la titular del CELIG. Ella ha sido quien ha dado estructura al CELIG y ha dado cauce a este compromiso del Congreso por la institucionalización y esta construcción en las leyes de estas perspectivas de igualdad. La visión del CELIC es consolidarse como un órgano técnico que oriente a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México en la labor legislativa, introduciendo la perspectiva de género. En esta ocasión, ustedes, siendo parlamentarias, parlamentarios, deben saber que cuentan con este órgano administrativo, que es también para el apoyo mientras ustedes estén en funciones. Pueden utilizar todos los materiales que vamos a tratar de darles la explicación de dónde se encuentran. Contamos con un micrositio que en un momentito más vamos a entrar. El objetivo del trabajo del CELIG es coordinar, sistematizar, elaborar y difundir investigaciones y estudios sobre la situación de los derechos de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México, con la finalidad de apoyar técnicamente el trabajo legislativo para el avance de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres de manera objetiva, imparcial y oportuna. El marco normativo que nos da estructura es el Manual de Organización del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género y el Manual de Políticas y Procedimientos del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género. En ellos encontramos las funciones y las limitaciones de cada uno de los cargos que forman parte del CELIG. Las vamos a llevar a conocer en dónde está nuestro micrositio, de donde pueden ustedes ir a buscar los materiales que disponemos. Les voy a compartir Cuando abrimos la página principal del Congreso de la Ciudad de México, del lado derecho aparece un marquito. Me están siguiendo, ¿verdad? Estamos en la página de internet del Congreso. Sí, ¿Sí? sí. Sí, está bien. Del lado derecho tenemos un marquito gris, color cafecito, en donde abre un menú nuevo, y en este menú nuevo aparece precisamente la pestaña de los órganos administrativos del Congreso, deben conocerlos aquí. En este encontramos el CELIG. Este es el micrositio en donde encontramos la estructura orgánica, el programa de trabajo, quiénes somos, la base legislativa, que más adelante la vamos a utilizar, marco jurídico de nuestra competencia, las opiniones técnicas que se han elaborado en el CELIG, y efemérides, estudios, los folletos, hojas informativas, infografías, numeralias y videos que se han producido en el CELIG, que se pueden utilizar. En fin, lo que corresponde a transparencia, que es obligación de todas las instituciones gubernamentales de dar información a la ciudadanía sobre su quehacer. Esta es el micrositio por el que ustedes pueden navegar. Comenzamos con una pantalla principal en donde se publican los últimos trabajos o las últimas acciones que realiza el CELIG en beneficio del Congreso. Y bueno, más adelantito vamos a regresar a este lugar para que veamos un poquito más de materiales. Así que vamos a tratar de continuar.
Espérenme tantito que se me atora. Bueno, en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece que el Congreso realizará anualmente los parlamentos durante los periodos de la Comisión Permanente, siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones y si existieran periodos extraordinarios por atender, y de esta manera se realizarán los siguientes parlamentos. Tenemos 6 colectivos que tienen parlamento: el Parlamento de las Mujeres, Parlamento de las Niñas y los Niños, el Parlamento de las Personas con Discapacidad, el Parlamento de las Personas Jóvenes, el Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y el Parlamento de las Personas que pertenezcan o se identifiquen con la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales no normativas. Dentro del Congreso de la Ciudad, no así de la Asamblea Legislativa, solamente el trabajo que ha correspondido a lo institucionalizado o constitucionalmente fundado a partir del nacimiento de la Constitución de la Ciudad de México. Ha habido 5 parlamentos de mujeres en los años 2019, 2020, 21, 22 y 23. Ha habido un parlamento de niñas y niños en el año 2022, un parlamento de las personas con discapacidad en el año 2022, 2 parlamentos de las personas jóvenes en los años 2022, 2023 y el parlamento LGBTTIQ y más, 2 parlamentos en el año 2022 y 2023. ¿Cuáles son sus facultades y obligaciones? La primera es asumir el cargo del